Saludos, te habla el profesor José Rodríguez de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, departamento de informática. Hoy quiero compartir con ustedes un programa de ejemplo para validar números enteros de 30 dígitos utilizando la clase string. Comenzamos con nuestros comentarios, autor, número de estudiante, lo que hace el programa y una pequeña descripción. Luego incluimos el IOStream, incluimos el string, el using namespace std y los prototipos. Cabe señalar que estos prototipos pues los vamos añadiendo según los vamos necesitando y los vamos construyendo. Pasemos entonces a la función main. En la función main, básicamente lo que estamos tratando es de pedirle al usuario que entre dos números. Y en este proceso pues vamos a declarar la variable número 1, la variable num2 como strings. Es decir, estos no son números ahora mismo, son simplemente caracteres. Luego, le vamos a decir que al menos uno de ellos, de N1 o N2, tiene que tener 30 dígitos o más. Y luego, venimos a esta oración y decimos, pídele el número al usuario y guárdalo en N1, pídele el número al usuario y lo que sea que haya guardado el usuario se guarda en N2. Y vamos a ver qué peculiaridad tiene esas dos funciones de pedir número. Estas dos funciones de pedir número están validando que en efecto todo lo que se está entrando son dígitos. No pueden haber números, no pueden haber espacios. Vamos a ver cómo funciona. Pedir número declara un string y vamos a decir, ok, pídele un valor entero al usuario y lo vamos a recopilar en esta variable string que llamamos num. Mientras ese valor no sea válido, el programa va a seguir preguntando y preguntando que entre un valor entero, no es válido, entre un valor entero, no es válido, entre un valor entero, no es válido, entre un valor entero. ¿Y cómo estamos validando de que en efecto el valor entrado es válido o no? Pues vamos a ver qué hace la función es válido. Al entrar a la función es válido, recibimos un string de donde se llamó. En este caso llamamos nuevamente num. Y decimos, comienza en la posición 0 hasta 1 menos que el largo del número entrado. Si fueron 1, 2, 3, 4, pues vamos a empezar en 0 hasta el 3. Y vamos a ir desde el 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número máximo entrado. Y vamos a ir verificando que cada uno de los dígitos o de los caracteres entrados en realidad es un dígito. Es decir, si el carácter que se encuentra en la posición 0 no es un dígito, ya dejó de ser un valor falso, un valor válido. Si el valor que se encuentra en la posición 2 no es un dígito, tampoco es un número válido. Y así sigue número por número, dígito por dígito, hasta ir desde el principio hasta el final. Si fueran 1, 2, 3, 4, pues el 1 pasaba primero, el 2, el 3, el 4. Y entonces tenemos que determinar si esto es dígito. Muy bien, pudimos haber utilizado la función isDigit que trae el lenguaje, pero quería demostrarles la función isDígito. Y vamos a ver en realidad qué está haciendo la función isDígito. La función isDígito recibe un carácter, es decir, que la función numadd, esto es un string, y la función add lo que hace es que devuelve el carácter del string que se encuentra en la posición que usted le especifique en X. Como estamos en un loop, vamos a ir desde 0 hasta el último dígito del string, o hasta el último carácter del string, carácter por carácter, validando de que en efecto sea o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 o 9. Si es cualquiera de estos, me va a devolver cierto, es decir, eso es un dígito.
Si no es ninguno de estos caracteres, entonces eso me va a devolver que es un falso, porque no es un dígito. Entonces, en ese caso, regresaría a es válido y dice, no, esto no es un dígito, por lo tanto es falso, y hace un return. Si voy, después de haber pasado por cada uno de los caracteres y en ningún momento dado encontró que ninguno era un dígito, o que todos eran dígitos, mejor dicho, pues entonces en ese caso me va a devolver que ese string completo es válido y regresaría a donde se llamó. Y entonces aquí decimos, ok, es cierto. Pues si es cierto, pues cierto no es igual a cierto. Es decir, aquí seguiríamos pidiendo un número mientras el número sea inválido. Como el número entrado fue, digamos, 1, 2, 3, 4, pues entonces se sale y devuelve ese número entrado, que va a ser 1, 2, 3, 4, aquí. Y vamos a repetir el proceso nuevamente. Vamos a llamar a esa función, y a la función es válido, y a la función es dígito, hasta recopilar que todo el otro número también sea válido. Luego le vamos a mostrar al usuario, usted entró los números, el primer número entrado y el segundo número entrado. Pero aquí tenemos un while, un do while, que esto se va a volver a repetir. ¿Cuándo? Cuando ni el número 2 ni el número 1 tengan alguno de los dos, por lo menos uno, 30 dígitos. Vamos a ver cómo funciona esta función. Ninguno tiene 30 dígitos, recibe los dos números que acabamos de validar. Y decimos, si el número número 1.length, es decir, el primer número entrado, el largo de la cantidad de caracteres es menor de 30, y estos dos símbolos de AND significa y, el número 2, la cantidad de caracteres es menor de 30, quiere decir que ninguno de los dos tiene 30 dígitos. Por lo tanto, vamos a decir, mira, sí, esto es cierto, ninguno tiene 30 dígitos. Ahora bien, si alguno de los dos en esta condición dice que tuviera, vamos a decir que tuviera 30, y decimos aquí, número 1 tiene 30 dígitos, pues esto va a decir 30 es menor que 30, no, por lo tanto eso va a ser falso. Se sale del if y lo próximo que se va a encontrar es un return false, es decir, si alguno de los dos números no tuviese 30 dígitos, esto me va a devolver un falso. Y regresaríamos al main. Y entonces, como esto es un falso, ya esto es un valor booleano. Y él dice, mientras esto sea falso, repito otra vez y regresa aquí al do. Y va nuevamente a mostrar, al menos uno de los números tiene que ser 30 dígitos o más. Y vuelve a pedir los dos números, vuelve a validarlo, vuelve a mostrarlo y vuelve a validar que por lo menos uno de los dos tenga 30 dígitos. Si ninguno de los dos tiene 30 dígitos, regresa nuevamente y sigue en ese proceso hasta que los dos sean números válidos, es decir, que solamente tengan dígitos, y que por lo menos uno de los dos tenga 30 dígitos. De aquí en adelante, entonces tendríamos que convertirlo a un arreglo de enteros, y eso es material de otra cápsula. Hasta aquí entonces lo que le quería compartir con este código para validar 30 dígitos o más. Muchas gracias por su atención.